Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. El Tokyo Game Show ha terminado con Kojima hablando con el elenco japonés, pero nos ha dejado varias cosas interesantes, especialmente en la segunda presentación del gameplay, en donde Kojima se dedicó a mostrar a Sam Bridges en su cuarto privado, el cual será un lugar al que volveremos después de cada misión. Allí pudimos ver muchas de las acciones que capturaron cuando grababan a Norman Reedus en el set, como estas de cuando Sam comenzó a tomarse fotos haciendo caras raras, que fue lo que mencionó en Tribeca. And then I'd just be sitting here and I go, oh. He's like, do that again. And I'm like, so everything I do is becoming a thing. Like it's very honest, you know, like I said. Y de hecho esa era la zona especial en la que Sam haría un guiño con el ojo, que ya había mencionado Kojima. En este lugar podíamos ver cómo Sam reaccionará a la cámara dependiendo de dónde apuntemos. Pues si apuntamos al frente, lo veremos hacer varias de estas posturas. Si apuntamos a sus pies, lo veremos empezar a moverlos con cierto ritmo. Y si apuntamos allí, se cubrirá un poco avergonzado, pero si alguien decide excederse, se enojará y golpeará la cámara. En esta curiosa presentación, pudimos ver muchas actividades extrañas y cosas originales, muy al estilo de lo que se podría esperar de Kojima. Pues Sam hace diferentes gestos dependiendo de lo que hagamos, e incluso podremos tomar selfies desde el espejo. Aquí también podremos probarnos objetos como las gafas o la gorra, y también tomar bebidas para que Sam haga alguna gracia, o para que juegue con las latas. Entre otras de las cosas curiosas que vimos, Sam tenía un frasco de Cryptobytes, del cual sacó uno y se lo comió. Luego de un momento volvió a abrir el frasco y el siguiente levitó en el aire como sucedía aquí, lo que significa que será algo bastante normal en ese mundo. Tal vez demasiado. También pudimos ver que es posible personalizar el color de las paredes y de varios objetos. Y también que cuando Sam usa el baño, sus fluidos corporales se convertirán en la materia prima de las granadas que utilizará cuando luche contra estos enormes BTs. Pero entre todas las curiosidades de esa demostración, se destacó mucho este momento en el que Sam molestó a Vivi, el cual repetía sus acciones cada vez, hasta que lo hizo enfadar al punto de que rompió el contenedor y se salió. Un momento bizarro que era una clara referencia a esta escena de Alien Covenant. Aunque luego de superar la impresión, supimos que esto fue un sueño y una forma muy original de presentar ese guiño, así como un poco de publicidad para el programa del canal AMC Ride with Norman Reedus, el cual veíamos aquí, y este otro guiño que se hizo en el gameplay anterior a la escena final de Breaking Bad, otra serie de AMC, algo que Kojima ya ha hecho otras veces. También pudimos ver que luego de conectarse al bebé en este momento del sexto tráiler, al parecer Vivi puede despertar en otra habitación privada, la de Cliff, en donde veíamos al personaje de Mads Mikkelsen tomando una copa de champaña, al estilo de cuando interpretó al personaje de Hannibal Lecter. Pero después de este breve momento, vimos a Sam volviendo a salir al exterior y orinando una vez más para volver a hacer aparecer un hongo, aunque ahora se veía claramente como un holograma. Y finalmente, para cerrar la demostración, Sam volvió a meterse en las aguas termales después de colocar un aviso de prohibido orinar.
Y allí pudimos ver que mientras cantaba y se bañaba, también apareció mamá, bañándose justo a su lado. Lo extraño es que no está claro si se trató de una alucinación como el enojo de Vivi, o si realmente en ese punto del juego ya salió a bañarse alejándose del lugar en el que habita su bebé BT. Esto es una muestra de la cantidad de sorpresas que tendrá el juego, pero también es necesario no olvidar que Kojima dijo que a pesar de que esto sea muy humorístico y entretenido, la verdad es que el juego será algo oscuro y denso, pues todas las cinemáticas y el drama presentado en todos los trailers anteriores estarán allí. Y de algún modo esta habitación es un respiro del ambiente aterrador y deprimente que desde siempre hemos sabido que Death Stranding va a tener. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.